one way, it's kind of a fun analogy to try to get some idea of what we're doing and trying to understand nature, is to imagine that the gods are playing some great game like chess, let's say a chess game, and you don't know the rules of the game, but you're allowed to look at the board, at least from time to time, and in a little corner perhaps. And from these observations, you try to figure out what the rules are of the game, what the rules of the pieces moving. So you might discover after a bit, for example, that when there's only one bishop around on the board, that the bishop maintains its color. Later on, you might discover the law for the bishop is it moves on a diagonal, which would explain the law that you understood before, that it maintains its color. And that would be analogous to we discover one law and then later find a deeper understanding of it. Then things can happen, everything's going good, you got all the laws, it looks very good, and then all of a sudden some strange phenomenon occurs in some corner. So you begin to investigate that, to look for it. It's castling, something you didn't expect. We're always, by the way, in a fundamental physics, always trying to investigate those things in which we don't understand the conclusions. We're not trying to check all the time our conclusions. After we check them enough, we're okay. The thing that doesn't fit is the thing that's the most interesting. The part that doesn't go according to what you expected. Also, we could have revolutions in physics after you've been noticed that the bishops maintain their color and they go along the diagonals and so on for such a long time, and everybody knows that that's true. Then you suddenly discover one day in some chess game that the bishop doesn't maintain its color, it changes its color. Only later do you discover the new possibility that the bishop is captured and that a pawn went all the way down to the queen's end to produce a new bishop. That can happen, but you didn't know it. And so it's a very analogous to the way our laws are. They sometimes look positive, they keep on working, and all of a sudden some little gimmick shows that they're wrong, and then we have to investigate the conditions under which this bishop change of color happened, and so forth, and gradually learn the new rule that explains it more deeply. Unlike the chess game, though, in the case of the chess game, the rules become more complicated as you go along. But in the physics, when you discover new things, it looks more simple. It appears on the whole to be more complicated because we learn about a greater experience. That is, we learn about more particles and new things. And so the laws look complicated again. But if you realize all the time what's kind of wonderful, that as we expand our experience into wilder and wilder regions of experience, every once in a while we have these integrations in which everything is pulled together in a unification, which it turns out to be simpler than it looked before. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, esta charla va a ser sobre unos temas que yo encuentro realmente lindos y maravillosos y que conectan dos áreas que son aparentemente muy distintas, como el ajedrez. ¿Y cuántos jugadores de ajedrez hay? Bueno, veo la Javiera, que es súper destacada, pero ya. Que conectan el ajedrez, que a pesar de ser un juego maravilloso, un juego, a la física, por lo menos a mi área de la física, y a la forma que uno tiene de hacer física. Ese video ¿cuántos de ustedes hablan inglés? Ya, entonces voy a traducir lo que acaba de decir el personaje que estuvo en el video. Ese personaje se llama Richard Feynman, es uno de los físicos más destacados del siglo pasado y todavía sus ideas influencian lo que hacemos nosotros. Y no solo su idea, no solo sus descubrimientos que le hicieron ganar el Nobel, entre otros premios, sino que su forma súper clara de explicar la física. Sus libros de texto son todavía súper famosos hoy día. Y todo lo hemos estudiado, todo lo que trabajan en mi área. Entonces, ¿cuál es la idea de Feynman? La idea de Feynman en ese comentario corto, eran 3 minutos, es de explicar a todos, pero sobre todo los que juegan ajedrez, cuál es la tarea, cuál es el objetivo de alguien que trabaja en física teórica o aunque también experimental. Entonces, la analogía de Feynman es la siguiente. Imagínense ustedes que están mirando unos dioses jugando un juego muy profundo, el ajedrez, que pero ustedes no conozcan la regla y que tienen que adivinar la regla mirando estos dos dioses que juegan. Entonces, por ejemplo, después de observarlo mucho tiempo o poco tiempo, bueno, dependiendo de la intuición de cada uno, se darán cuenta que el alfil, mira tú, se mueve siempre casi el mismo color en diagonal. Y después podrán mirar el caballo
Y dirán, qué extraño este caballo es el único que puede saltar y se mueve a él. Y después de observar varios partidos, llegarán algunos partidos donde el peón llega al final y se transforma. Entonces, la tarea de nosotros me refiero a científicos, como jugador de ajedrez soy bastante malo, pero como científico no tan malo por lo menos. Entonces, la tarea de nosotros científicos es adivinar las reglas del juego mirando los jugadores jugar, pero sin conocer la regla a priori. Y eso es bastante así. Eso explica que hay mucha analogía que ahora voy a comentar. Y también hay algunas diferencias. Y yo voy a hablar más de la analogía, pero la diferencia que en el video Feynman enfatiza es sobre todo la siguiente, que en física, a medida que avanza el conocimiento, a medida que nosotros entendemos más la ley de la física básica se hace cada vez más simple. En el ajedrez, a medida que uno se hace más fuerte, aprende estrategia más fina, aprende a calcular más, aprende táctica mejor, etc. Entonces, hay mucha analogía, pero hay alguna diferencia. La diferencia es que normalmente la naturaleza siempre elige la solución más simple y, digamos, los humanos muchas veces no la entienden. Entonces, las analogías que voy a enfatizar hoy día son sobre todo de metodología. Tengo 2 hijos chiquititos y me preguntan, papá, ¿qué hace en la oficina? Nada, tú lo vas a pasar bien, miras videos de YouTube, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la tarea y cómo todos los días nosotros enfrentamos los problemas abiertos que estamos tratando de solucionar? En la mayoría de los casos, la diferencia, por ejemplo, entre física teórica e ingeniería, es que los ingenieros tienen que aplicar leyes de la física en áreas de la física que ya se conocen bien y nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos que entender parte de la física donde todavía no hay experimentos, cuyas leyes todavía no se entienden bien y muchas veces tenemos que solucionar problemas que no existen y no han sido solucionados todavía en los libros. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, les voy a mencionar varios métodos. Un método es el ensayo-error. Probablemente ustedes van a pensar que es burdo, porque ¿qué quiere decir ensayo-error? Que, por ejemplo, tengo que solucionar una ecuación y en el libro dice esta ecuación no se puede, pero nosotros tenemos que solucionarla. Entonces intentamos de una forma distinta y tampoco se puede. Intentamos de otra forma y tampoco se puede, etc. Y en algún momento, si tenemos suerte, lo logramos. Eso parece burdo, pero obviamente hay algo de esto en todos los días. Otra cosa importante es estudiar naturalmente. Tenemos que estudiar para desarrollar algo que románticamente todos llamamos intuición, ¿no es cierto? Y la intuición está también en la vida de todos los días de los ajedrecistas. Cuando juegan se hace fuerte y mejor en estudiar los partidos antiguos o no tan antiguos. A medida que hacen esto, desarrollan una intuición que muchas veces le permite encontrar la solución sin calcular demasiado. Y eso nos parece mucho más romántico. Y también esto está en la vida de lo que hacen física o matemática, en general ciencia. A medida que uno estudia, llega el momento que algunos conocimientos viejos que quizás estudió en el doctorado, en un examen que tal vez no tenían nada que ver con lo que uno está tratando de solucionar, hay la respuesta a la pregunta que uno se está haciendo. Y esta analogía se puede resumir como búsqueda de patrones. Es una cosa fundamental de que se habla muchísimo hoy día y que no solo en física o en ajedrez, sino que también, por ejemplo, cuando uno quiere hacer software de reconocimiento facial, por ejemplo, ese tema de reconocer patrones en común entre cosas no iguales es fundamental. Y esa búsqueda de patrones o detectar analogía es algo, digamos, que probablemente está en la definición más romántica que uno tiene de intuición, ¿no es cierto? Y ahora le voy a mostrar primero otro video que ahora va a partir, muy cortito, de hecho no es un video, y le comentaré sobre la última analogía que quiero describir.
Entonces, esa foto se hizo muy famosa hace poco. Es la primera imagen, digamos, en algún sentido que voy a explicar, de un agujero negro. Que existían los agujeros negros se supo desde los primeros años que se desarrolló la relatividad general. ¿Y por qué se llaman agujeros negros? Bueno, porque es una región de gravitación tan fuerte que, digamos, si uno se acerca demasiado en el centro, que más o menos está acá, ni siquiera la luz puede arrancar. Entonces, todos los agujeros negros tienen una superficie que se llama horizonte de los eventos, llamémoslo horizonte, y esa superficie que es ese círculo, que no es exactamente un círculo, porque es más bien una elipse en este caso, esa superficie es como una limitación a nuestro conocimiento, es una limitación a nuestra capacidad de recibir cualquier tipo de señal electromagnético de otro tipo desde el centro, desde el corazón del agujero negro. Entonces, el horizonte es como una limitación a nuestro conocimiento, y lo que pasa dentro, bueno, todavía no es claro y es un área de investigación. Entonces, la segunda o la tercera analogía entre la física y el ajedrez tiene que ver con una cosa que uno podría llamar efecto horizonte. Y ahora voy a describir, no tengo mucho tiempo, pero voy a describir 3 partidos de ajedrez, pero súper corto. De hecho, pido disculpas a los que no juegan tanto ajedrez ahora. Y voy a mostrar cómo el concepto de analogías y búsqueda de patrones y ensayo-error y también el efecto horizonte se manifiestan en estos 3 partidos entre jugadores muy destacados. El primer partido entre Kramnik y Sadler, para lo que he entendido, bueno, Kramnik fue un destacado campeón del mundo, Sadler uno de los mejores jugadores ingleses de los años 90, de la primera década de 2000. Y los otros 2 partidos tienen estilos muy distintos, pero van a reconocer patrones. Y los jugadores del segundo y del tercer partido se lo voy a decir al final de la charla. Voy rápido. Entonces, voy a ir un poco rápido. Ese primer partido es entre Kramnik con Blanca y un jugador muy destacado inglés, Sadler, que en los años 90 y 2000 era del mismo nivel de Michael Adams, por lo entendido. O sea, uno de los mejores del mundo seguramente, y que tenía obviamente las negras. Entonces, ese partido, aunque después terminara en tabla, como una obra maestra posicional, podríamos decir. ¿Ya? La apertura probablemente la reconoce, o sea, se llama Tarrasch Defense, la defensa Tarrasch, Entonces, un resumen, no sé qué tan necesario es, pero digamos, la idea de esa apertura de parte de las negras es que, bueno, acepta que está una debilidad acá, pero digamos, el precio que pagan las blancas es que las piezas negras son muy activas. Obviamente eso Kramnik lo conoce bien. Salté un poco adelante. Entonces, si buscan en los libros de los computadores, esta es como un tabia, es una posición estándar de la defensa. Bueno, en la mayoría de los casos, las negras ponen la torre N8, el alfil en el F8 y tratan de activarse. Entonces, ¿por qué voy rápido? Entonces, acuérdense Kramnik, que
es un maestro del ajedrez posicional, entiende muy bien estos conceptos que desde el punto de vista de las negras, el alfil negro es una pieza muy buena, defiende las casillas alrededor del peón aislado, entonces lo quiere cambiar. Es una buena idea, ¿no es cierto?, cambiar las buenas piezas del otro para que se quede con las malas. Ahora, en esa posición, la blanca tiene que jugar. De nuevo Kramnik. Y uno diría, ya, entonces, ¿cuál es el punto débil de la negra? Bueno, como todos los ejercistas saben mejor de lo que es este peón en el centro. Entonces, obviamente, una cosa que yo no haría, bueno, por eso yo no soy Kramnik, por ejemplo, yo no me comería ese alfil, porque si yo me como el alfil, el peón se come en mi caballo, y ese peón que era débil ya no lo es. Eso sería mi argumento, lo cual explica por qué no soy tan bueno, porque lo que hizo Kramnik era justamente comerse el alfil. Bueno, entonces, ¿por qué se lo come? Bueno, voy a ir al final de la charla, le voy a decir de dónde tomé estos partidos tan lindos, para los que son interesados. Pero ¿por qué se lo come? Bueno, porque es verdad que ahora ese peón ya no es débil, pero primero ahora, por ejemplo, esta casilla cerca del rey ya no está protegida. Ya esta casilla es difícil. El caballo negro que estaría feliz acá ya no pueden ir porque la torre que antes protegía esta casilla ya no la protege porque está el peón. Entonces, es verdad que ahora el peón que antes era débil de las negras ya no lo es, pero pasaron más cosas que son a ventaja de la blanca. Voy a ir rápido después. Le cuento el final de la charla y después le muestro los partidos para los que estén interesados en más detalle. Entonces, ¿cuál era la idea de la charla y por qué empecé mostrando ese partido de Kramnik? Bueno, si mi computador no se hubiese bloqueado, estaríamos mirando esa obra maestra posicional donde él primero cambia las piezas buenas del otro, le cambia el alfil, después hace que la debilidad de las negras ya no sean debilidad, pero a cambio de esto logra arruinar en muchos sentidos la posición de la negra, que era un tremendo jugador, no estaba jugando contra un principiante. Y después básicamente reduce, arruina la posición. No gana el partido solo porque le faltó tiempo, pero un partido hasta casi el final muy lindo. Entonces, ¿qué se aprende en este partido? Se aprende lo que en los libros de ajedrez uno llama, no sé, pues, ajedrez posicional, donde una cosa importante no es cierto, no es la fuerza bruta. Seguramente en muchas de las jugadas de Kramnik no hizo cálculo muy largo. Entonces es como un estilo que uno no asocia tanto a los computadores. Seguramente lo que juegan más seriamente, no sé, como la Javiera, que quizá puede confirmar, o todos los destacados jugadores presentes, cuando evalúan posiciones, cuando se entrenan, le preguntan, no sé, a Stockfish o a Fritz una posición. ¿Y cómo Fritz responde a la pregunta, no sé, de Javiera, por ejemplo? ¿Esa posición será buena o no será buena? Bueno, Fritz trabaja con fuerza bruta, que es un poco lo opuesto de lo que estaba haciendo Kramnik en el partido que lamentablemente no voy a poder mostrar, no sé por qué. Voy a intentar la última, con el viejo truco. Bueno, ¿qué hace Fritz, por ejemplo? Él calcula, dada una posición, calcula brute force, como se dice en inglés, calcula las opciones en todas las ramas y da una evaluación en cada una de las ramas
Y la evaluación es precisamente materialista. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es la opción 25, después de 30 jugadas, Fritz tiene más piezas que el otro, por ejemplo, tiene 2 peones y el otro solo tiene 1, entonces él elige esta rama. ¿Cuál es la forma de jugar de un jugador como Kramnik? Bueno, la forma de jugar de Kramnik, que se entrenó, estudió partidos importantes, seguramente estudió con entrenadores que eran súper buenos. Bueno, es más bien usar lo que uno llamaría la intuición, ¿no es cierto? Seguramente no es fuerza bruta. Y ahora sabemos que, por ejemplo, si Kramnik jugara contra Fritz, o incluso quizás si Kramnik jugara contra mi celular, probablemente mi celular le gana. Entonces, quizás nosotros en este momento tenemos como, o lo que juegan ajedrez, tenían como la impresión de que ya se llegó a un punto donde la verdad absoluta es Fritz, por ejemplo. Entonces yo estoy entrenando, estoy analizando una posición y Fritz, que quiere decir fuerza bruta, tiene razón. Aunque yo tenga una gran admiración hacia Kramnik o otros jugadores, no sé, Petrosian o Carlsen, si tengo que elegir quién me dice, si tengo un tablero con una posición, le creo más a, no sé, a Carlsen, que es el actual campeón del mundo, o a Fritz, bueno, le creo a Fritz. Entonces, los partidos que le quería mostrar, y tal vez ahora lo voy a lograr. Ya, ese es el segundo partido que quería mostrar. Y donde, disculpe, ya, ese todavía es el partido de Kramnik. Y ustedes ven, bueno, hemos llegado a una situación donde claramente la posición de la blanca es dominante, ahora las negras tienen debilidad acá, la blanca tiene control de la columna de las columnas C, hay una debilidad en el casilla G6, etc. Bueno, y Kramnik no gana por falta de tiempo, pero el partido estaba ganado. Entonces, ahora miramos un partido parecido a eso. En ese partido, el jugador de la blanca toma, ya, el problema técnico que no puedo solucionar. El jugador de la blanca toma exactamente la misma estrategia de Kramnik, que llega a un partido a una posición ganada. Pero entonces, ¿cuál es la cosa sorprendente? No el partido en sí. Le voy a mostrar la fuente de dónde tomé el partido. La cosa sorprendente es cómo llegó el jugador de la blanca de ese partido, por ejemplo, a llegar a una posición dominante con un alfil de 2 peones contra las negras. Entonces, la cosa sorprendente es que en esta posición, o en otra, le voy a mostrar un poco más adelante, la cosa es que sí, no, parece imposible. Bueno, tal vez a esa altura no es fácil darse cuenta, pero en esta posición la blanca está mucho mejor y de hecho van a estar en una posición ganada en 5 jugadas más. La cosa sorprendente es que las negras son stockfish. Las negras, o sea, en esta posición, las negras son el programa comercial que probablemente el mejor del mundo, era el mejor del mundo hasta hace poco, y que funciona con fuerza bruta. O sea, hasta hace poco, cualquier jugador profesional, cualquier jugador de la elite, si tenía alguna duda sobre alguna posición, le preguntaba a Stockfish. O sea, le preguntaba al señor, llamámoslo así, es un software, pero al señor que estaba en las negras, le preguntaba, bueno, ¿qué opinas tú, Stockfish, de esta posición? Stockfish da una evaluación, la negra tiene ventaja de 2,1, que quiere decir un poco más de 2 peones, o tiene desventaja de menos 2, o sea, desventaja de 2 peones. Y en esta posición, hasta hace una poca jugada atrás, Stockfish evaluaba su posición como o igual o hasta ventajosa. Y resulta que de repente su evaluación cayó hasta encontrarse en una posición completamente perdida. Entonces ustedes me podrían preguntar, ¿y quién es el jugador de la blanca? Tal vez alguien lo sabe.
Nadie sabe quién es. Bueno, el jugador de la blanca es un software distinto que casi funciona como humano. Bueno, funciona con lo humano sin los errores de lo humano. El jugador de la blanca se llama AlphaZero, ha sido desarrollado por el team de Google y no trabaja con fuerza bruta. ¿Qué quiere decir? Que en ese partido Stockfish calculaba en todas las variantes hacia 30 jugadas hacia adelante, mientras que eso no era así para la blanca. Entonces, ¿cómo el team de Google logró hacer un software que le ganara a Stockfish 27-0, que no es poco, sin usar la fuerza bruta? Y eso tiene que ver con lo que decía al comienzo, que es lo que uno diría la búsqueda de patrones, o lo que uno llamaría intuición, pero sobre todo, y esa es la cosa más interesante, con lo que uno llamaría ensayo-error. Entonces, ¿cómo funciona ese programa de inteligencia artificial? Funciona de la forma siguiente. Ustedes dan la regla del juego al software, y nada más que eso, y lo hacen autoentrenarse por 4 horas en ese caso. ¿Qué quiere decir? Que ese computador, ese software, jugó 4 horas contra sí mismo, bueno, son procesadores múltiplos, y en estas 4 horas logró hacer millones de partidos, obviamente es un computador, y logró desarrollar estrategia. ¿Cómo se desarrolla en estrategia? Guardó en una caja, por decirlo así, toda la estrategia que claramente no funcionaban y logró asignar un puntaje estadístico a cada posición. Entonces, después de estas 4 horas de entrenamiento, que quiere decir billones de partidos de ajedrez jugados entre el programa consigo mismo, él desarrolló una intuición. Intuición quiere decir evaluar cada posición no pensando en el material. O sea, a AlphaZero le da lo mismo si tiene una torre menos. Y de hecho, el otro partido que le iba a mostrar, si mi computador no se habrá bloqueado, era un partido maravilloso donde él sacrifica 4 o 5 peones, que es algo que Stockfish nunca haría, y llega a una posición ganada. Entonces, él sabe que aunque hay posiciones donde él tiene quizá un caballo menos, desde esta posición hay otra ventaja que no se pueden calcular simplemente contando los peones, que lo hacen ganar. Y Stockfish no calcula 30 jugadas como... AlphaZero no calcula 30 jugadas como Stockfish. O sea, en esta competencia realmente... si uno lo mira desde el punto de vista del hardware, es realmente una competencia donde la blanca tiene una desventaja enorme, porque la capacidad de cálculo de las negras son infinitamente mayores. Sin embargo, el software de la blanca ganó por 27 puntos. Y en algún sentido, por eso yo le quería mostrar los partidos, es muy lindo ver los partidos de AlphaZero, porque uno reconoce algo que es como la intuición humana. Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar ajedrez, me gusta mucho Tal, todo lo que juegan seguramente lo escucharon, que sacrificaba todo por atacar. Obviamente, si uno analiza ahora los partidos de Tal con un computador, se da cuenta que muchos de los cálculos que él hacía estaban mal. Sin embargo, ese espíritu combativo era muy lindo. Ver los partidos de AlphaZero es un poco como ver Tal, pero sin ninguno de los errores de Tal. Pero al mismo tiempo, simplemente autoentrenándose, él logró desarrollar también un entendimiento posicional que le hizo copiar exactamente el mismo plan de Kramnik. Y eso es interesante porque en la memoria de AlphaZero no hay ningún partido. No es como Stockfish, que tiene una biblioteca de apertura gigantesca. AlphaZero no tuvo absolutamente nada de apertura. Simplemente se autoentrenó. Entonces, ahí logra ver que a pesar de los desarrollos de los softwares de fuerza bruta, la intuición humana todavía tiene valor. La cosa que probablemente es sorprendente es que hemos logrado traducir, algunas personas se asustan un poco, pero hemos logrado traducir lo que es la intuición para nosotros en una máquina. Si ustedes miran los partidos, realmente se darán cuenta que lo que hace AlphaZero nunca lo haría Stockfish. Por ejemplo, hay el partido
el segundo partido que estaba acá, pero ya no me responde. Es un partido donde la evaluación de Stockfish, por casi todo el partido hasta el final, Stockfish se asigna una ventaja decisiva como de 3 peones, y para todo el partido Alpha Zero se asigna una ventaja decisiva a él mismo, a la blanca, como del 80%, y de repente uno puede mirar la evaluación de Stockfish, sube, y llega un momento donde baja, de repente se da cuenta que en realidad está perdido. Y eso se conecta a la analogía que había hablado al principio del efecto horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Que Stockfish tiene un horizonte de 30 o 35 jugadas, pero el Stockfish no puede llegar más allá de 30 o 35 jugadas dependiendo del hardware, porque calcula con fuerza bruta. Pero el autoentrenamiento, aunque parezca burdo, pero el ensayo-error que hizo AlphaZero por 4 horas fue suficiente a entregarle una intuición estratégica que va mucho más allá de la 35 jugadas de Stockfish. Entonces, en ese partido, la cosa notable de ese partido es que las evaluaciones de estos dos softwares eran completamente opuestas hasta el final, cuando Stockfish se dio cuenta que está perdido, pero ya era tarde. Entonces, aquí realmente uno puede medir con mano qué quiere decir horizonte en el ajedrez, sobre todo qué quiere decir horizonte en el ajedrez jugado por la máquina. Y al parecer, Stockfish tiene problema de horizonte como Fritz, Komodo, todo lo que ustedes usan, pero AlphaZero no tiene este problema. Y por eso mirar ese partido es realmente maravilloso. Bueno, en internet hay mucho, le puedo mostrar el libro de donde los tomé. Y realmente nos enseña algo. Nos enseña que a pesar de todos los avances, la intuición, digamos, y el simple ensayo-error, que quizá uno podría pensar que el método más burdo que hay, puede lograr construir, si uno le pone mucha dedicación, una intuición que va más allá de la fuerza bruta más grande que uno se puede imaginar en ajedrez. No, Stockfish por varios años ganó el campeonato del mundo de ajedrez por software y perdió sin ninguna esperanza contra ese simple programa que se autoentrenaba. Y la moraleja de todo es que, o sea, probablemente el problema más grande de Stockfish es la evaluación de la posición. O sea, el problema es que, así como cuando uno le enseña a jugar a un niño, uno le dice, bueno, el caballo vale 3, el alfil vale 3, no sé, la torre vale 5, la dama vale 9 o 10. Bueno, esas evaluaciones para AlphaZero no tienen ningún sentido, porque él evalúa el valor de cada pieza dependiendo de cada posición, sin pensar que el caballo vale 3, el alfil vale 3, etc. Y gracias a esto, que AlphaZero ganó 27-0, sin contar las tablas, contra lo que se pensaba ser el software mejor del mundo. Y la historia también detrás de cómo esa es una copucha, yo no sé si es verdad, pero la escuché por ahí de varios grupos distintos, de cómo el equipo de Google se dio cuenta de la potencia de este método. Obviamente programas, software que se autoentrenan eran conocidos desde los años 60, los años 70, se llaman, no sé, algoritmos genéticos, por lo que trabajan un poco en eso. Pero se dieron cuenta por lo siguiente, que usando esta técnica, Google Translator, no sé si ustedes lo usaron alguna vez, el traductor de Google, que usted le pone, no sé, una palabra, una frase en castellano y la traduce en inglés, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en algún momento los investigadores de Google se dieron cuenta de que, imagínense que aquí este tablero es Google Translator, entonces usted le da como input una palabra en castellano, él hace algo y sale una palabra en inglés. Pero lo que hizo, ese software que inventaron para Google Translator también trabaja con inteligencia artificial, esa misma técnica que le permitió ganarle a Stockfish. Se dieron cuenta, ellos no se imaginaron lo que pasó, pero se dieron cuenta que Google Translator no traduce directamente desde castellano a inglés, sino que Google Translator, ese software que se entrenó para traducir de la misma forma
que AlphaZero se autoentrenó para jugar ajedrez, inventó algo que uno podría decir un idioma universal. Se dieron cuenta que, por ejemplo, bueno, usted le dan una palabra en castellano, entonces él traduce desde el castellano a un idioma universal y da ese idioma universal lo traduce en inglés. Y si yo le digo algo en italiano y quiero saber en chino, él traduce de italiano a ese idioma universal y del idioma universal a chino. Entonces, cuando los investigadores se dieron cuenta de eso, apagaron la máquina y trataron de entender cuál era ese idioma universal y no pudieron entenderlo. Pero sí se dieron cuenta que esa era la forma más eficiente de traducir entre un idioma y otro idioma y que se ahorraba mucho más espacio y mucho más poder de cómputo. Y después de este descubrimiento, que fue un poco casual, empezaron a aplicar esta técnica, por ejemplo, al Go. Seguramente escucharon hace un par de años que el AlphaGo logró ganarle al campeón del mundo de Go, cosa que para todos era muy lejos en el tiempo. Y bueno, le ganó 27-0 a Stockfish. Y ahora es una técnica que se usa, por ejemplo, en los hospitales. Hay varios hospitales que implementaron el siguiente servicio, que uno va donde una máquina, le dice los síntomas que tiene, y esta máquina, que se autoentrenó en el mismo sentido que le comenté antes, esta máquina, después que usted le digan los síntomas, dice, bueno, usted al 80% tiene gripe, al 60% tiene algo más, y la chunta mucho mejor que... ¿Hay algún médico presente? No. Bueno, la chunta mucho mejor que todos los médicos. Entonces, eso era la conclusión de la charla. Lamento que mi computador colapsó, pero le puedo mostrar el libro que tengo acá. Y yo creo que la moraleja es que lo que uno pensaría, o que yo pensaba cuando era chico, que era el método más burdo de buscar soluciones de algo, o sea, el ensayo-error, en realidad tan burdo no es, si uno lo hace bien, digamos. Eso. Ok, Fabricio. Muchas gracias por la excelente charla. Un gran aplauso.